¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción por supuesto, pero hoy les hice un poquitito de clickbait en el video, porque no vamos a reaccionar al primer gol de Luchito Díaz en cada equipo en el que estuvo, pero sí lo vamos a hacer en el canal secundario. Por eso también me puse bastante elegante, porque hoy vamos a presentar Sudamérica 2.0, en el que vamos a subir las reacciones de Luchito Díaz en la Premier League y también de las participaciones sudamericanas en todo lo que es Europa League y Champions League, todas las competencias europeas. Vamos a estar ahí subiendo las reacciones, por lo tanto les voy a pedir que vayan abajo al primer comentario fijado y que se suscriban. Yo les prometo que si llegamos a 1000 suscriptores en estos días que tenemos ahora, en estos 3-4 días que vamos a tener previo a la reacción a Luchito Díaz, yo les prometo que hacemos un directo reaccionando a todo lo que quieran sobre Luchito Díaz. Hacemos un directo especial para Luchito Díaz en ese canal, reaccionando a todas sus jugadas y a sus mejores momentos. Pero bueno, tenemos que llegar a 1000 suscriptores y también les voy a dejar ahí la reacción que es lo que están leyendo en el título, que es la reacción al primer gol de Luchito Díaz en cada equipo en el que estuvo. Ahora, ustedes se estarán preguntando qué hacemos en este video entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, James Rodríguez estuvo en directo ayer en Twitch y estuvo hablando un montón de cosas de la selección colombiana, habló de Luchito Díaz también y habló un poco de su actualidad, dónde se ve el futuro y un par de cosas más que vamos a estar analizando ahora mismo. Por lo tanto vamos a reaccionar a eso que tiene que ver con Luchito Díaz porque hablaron de él también. Pero antes les voy a pedir también que si quieren pueden ir ahí al primer comentario fijado y van a tener OneFootball, que es la aplicación número 1 en información de fútbol para estar actualizado al día con todas las noticias de tu equipo favorito, tu jugador favorito que puede ser Luis Díaz también, la selección de la cual sos hincha, tu selección obviamente, tu nación. Se descargan la aplicación y pueden activar la campanita también en la aplicación en cada equipo que quieran que les llegue las noticias al instante. Así que nada, la pueden descargar ahí también. Muchas cosas les pedí en este video, pero les agradezco porque siempre hacen todo, siempre apoyan. Entonces nosotros nos debemos a ustedes. Y bueno, vamos a empezar, si les parece me pongo los auriculares. Es un video de 9 minutitos, así que nada, quédense. Y después se van a ver, bueno ahí está hablando, después se van a ver el video en el que reaccionamos al primer gol en cada competición. En el equipo, en cada equipo digo. En la liga no se nos ha dado los resultados, pero bueno, en Copa ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Está hablando de la actualidad del club ahora. Ya es poder ganar esta Copa, pero bueno, por lo menos estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien. Sí. Ya llevo muchos partidos jugados. Lo que hablamos siempre. Está teniendo continuidad, mucha continuidad. Hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos así en línea. Me encanta verlo así, me encanta verlo bien, contento. Estoy jugando y estoy haciendo las cosas bien. En lo personal estoy haciendo goles, asistencias. Y bueno, y para eso fue lo que yo vine acá. Que la ven en Sudamérica, obvio, como siempre. Para jugar, para coger ritmo y ver qué pasa después también. Pelea con Falcao. No, habló un poco de la actualidad. Y acá esto... con una persona que es hermano mío. Tenemos una relación de hace 12 años prácticamente. Una locura, 12 años, es verdad. Mí, compartiendo es mentira, selección. No en todo lo que dicen esa prensa, que algunos son tóxicos, así que es todo mentira. Coincido bastante con James. Dentro del grupo tenemos una relación fantástica entre todos, hay un buen ambiente y lastimosamente como que no se nos ha dado se traduce a la cancha. Exactamente. Partidos, pero sí. el ambiente dentro es... Yo creo que es lo mismo, siempre. Es un poco responsabilidad del técnico eso. Muchachos, el plantel en relación yo lo veo bien. Fantástica y no tengo ningún problema con nadie, así que... Y le creo porque se nota que está hablando de la sinceridad. Muchas veces el periodismo, por intentar tener la primicia, inventan esas noticias. No lo crean. Y termina perjudicando a la selección, porque hay que tirar todo por el mismo lado. Es algo que... La prensa está para que informe la verdad.
Totalmente de Pero acuerdo. El periodista informa. Hay alguna prensa en nuestro país que no va por ese lado, que va Sí, como sí. por los programas de chismes. Algunos periodistas que tienen Sí. que trabajar en el programa de todos esos chismes. Totalmente de Porque acuerdo, de verdad. Es imposible. Pasa lo mismo en Argentina. En Argentina No pasa lo dicen mismo. lo que es. No, bueno, así que no crean en todo lo que dicen. Para Bueno. el Mundial, bueno, Otro tema, tocó el tema de está su muy relación difícil con ahora, Falcao pero y tenemos que ganar los esa, últimos 2 partidos. eso que implantaron de Ahí que se con llevan que mal. yo veo que Ahora tenemos la un grupo selección. de mucha calidad, un grupo que a nivel internacional cada uno está haciendo las cosas bien Lo que decimos siempre acá. y hay cosas que no se pueden explicar, pero vamos a luchar hasta el final, hasta donde se pueda. Lo dice James Yo encima, siempre que digo está adentro. que cuando las cosas La actualidad de todos los futbolistas son para es, uno, es espectacular. no hay que forzar las cosas. Coincido con esa Y frase. bueno, hay que hacer fuerza hasta el final, luchar hasta el final Sí. y hacer las cosas bien. Y ya esperar algunos resultados también, pero al final el trabajo duro tiene su recompensa. Si es Obvio. para nosotros, bien. Si no, hay que darlo todo y estar tranquilos Sí. al final de que el trabajo está hecho. Parece una conferencia de Estoy prensa, pero lesionado. no está en directo en No, Twitch. No estoy lesionado, gracias a Dios juego unos partidos en línea hace mucho tiempo. Me gustó lo que Hace dijo de la mucho tiempo selección, que voy a no- aprovechar que está no hablando un hacía poco eso, de su salud. de su Estoy físico. bien, gracias a Dios, físicamente también. Me gustó lo que dijo de la Y- selección, me pareció que y nada, es bastante va todo acertado. bien. Y te lo dice James, ves a que es el Lucho que lo Díaz? vive Bien, desde adentro. increíble. Uy, ahí está Prayo. Chito, Silencio, tengo una palabra muy buena sagrada. relación con él. Es un muchacho que es muy humilde, que trabaja callado y como le está yendo en el Liverpool me está alegrando mucho. Sí, Ayer es se hermoso, hizo un ¿verdad? golazo. Se me alegra iluminan mucho los por él. ojos cuando escucho hablar Y bueno, de y espero Luchito. que pueda ganar muchas cosas importantes en el Liverpool. Es un equipo grande, es el equipo perfecto para que gane títulos Bien. y para que consiga cosas muy buenas para él y obviamente para el fútbol colombiano. Es importante que estos jugadores salgan y vayan para equipos grandes. Estoy feliz, ojalá que salgan más jugadores como Lucho Díaz, con mucho talento y que vayan para los equipos grandes. Eso me pone bastante feliz, la verdad. A mí también me pone muy contento. Y fíjense que lo está diciendo un colega, un compañero de él de la selección. ¿Cómo ves a La Daniel humildad de Ruiz de Luchito. Millonarios? Cómo se adaptó. Es el número 10, Terrible. ¿no? Sí, yo lo he De visto- Daniel Ruiz tenemos que lo he hablar visto como en 2 otro o 3 video. Lo partidos. prometo que lo vamos a hacer. Un muchacho que tiene muchísima calidad. Me gusta mucho cómo juega, a mí no también. puedo así ver que bien los por eso partidos por acá porque son muy lo tarde. quiero reaccionar en el canal. Pero Vamos a ver si lo intento hacemos ver, en el canal secundario, todos pero esos goles o en que- este no que sabemos bien hacen, todavía, pero bueno, creo que tienen que estar suscritos a muchacho los que dos tiene porque en calidad, alguno de los dos va a salir. que tiene futuro también y bueno, como en el caso también de todos esos talentos que están saliendo ahora, ojalá que le pueda ayudar mucho al fútbol colombiano y que pueda seguir él por Puede ser esa el buena heredero senda. tranquilamente. A mí me gusta ver todos esos jugadores que tienen un El buen pie heredero de James. y bueno, y ojalá que Ruiz pueda seguir por ese mismo camino porque el fútbol colombiano necesita jugadores de ese mismo talento. Sí, coincido. Coincido en todo hasta Remonta el ahora. Madrid al PSG. Bueno, El París. Esperen porque- en el primer partido jugó muy bien. vamos a escucharlo todo. Casi que no. Todavía no llegar al Real habló Madrid, de la actualidad de pero Everton, el que Real Madrid estuve viendo por ahí Champions que en dijo el- algo, en así el que lo quiero Bernabéu. escuchar también. Hay que tenerle respeto. Qué lindo sería Con verte miedo, en el pero Real Madrid, hay que James. La tenerle mucho puta respeto. madre. Sería hermoso verte ahí. Así que Qué lástima. va a ser un partido bueno para ver. aunque Qué lástima París que tiene Rafa jugadores de mucha Benítez a jerarquía todos los también, lugares tiene donde jugadores fue grandes. le Así que cagó no sé, es una eliminatoria que está la cerrada. titularidad. En todos los equipos a los que fue, se encargó de fletarlo. En todos los equipos. Hay una pregunta que me están haciendo ya hace ya. Seguramente de él, es desde de que entré acá. Después la voy a responder. Bueno, dale. Yo espero. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Volverías al Everton? Tranquilo. Sí, ¿por qué no? Uy, ojalá. Es un club que me hubiera gustado estar mucho más tiempo. Es un club espectacular, los fans son increíbles también. Sí. Pero bueno, me topé con un técnico que no quería contar conmigo. Ahí está, ahí está. Yo quería estar ahí y lastimosamente
son gustos y el técnico no quiso contar conmigo, es respetable. Qué injusto, Bueno, loco, qué injusto que es, estuve, porque hoy en día Rafa Benítez hasta ya... el último día fui súper profesional, muy injusto. me entrené al máximo, y bueno, eso es lo que yo quiero siempre, que me recuerden en cada equipo, también porque... Yo no tengo dudas que así que fue, te recuerden como Jamesito. que eres un Te profesional, recuerdan en todos los eres equipos. muy buena persona también. Y bueno, son como yo dije, gustos de... Ancelotti siempre de cada sacó la entrenador. mejor versión de él, por eso es que lo Algunos te quiero en el quieren, Real algunos Madrid. no, Siento que y es respetable. hoy en día en el Real Madrid entraría a la perfección en el esquema que tiene. Sería una buena variante para cualquiera de los mediocampistas. ¿Hasta cuándo en Qatar? Esa es una buena pregunta también. Mira, a ver si No responden. sé, uno no sabe lo que va a pasar. Estoy viviendo el día a día, por lo menos estoy jugando, estoy compitiendo, estoy haciendo las cosas bien personalmente, estoy haciendo goles, estoy haciendo pases. Nosotros te en el tema disfrutamos, grupal te disfrutamos. como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo también nuevo, ¿no? Esperemos que podamos terminar de la mejor manera, acabar bien también. Físicamente estoy perfecto. Qué lindo verte así, salud, Jamesito. que es lo más importante. Y nada, esperemos a ver qué pasa. Uno me está preguntando que si volvería a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones para eso. Estoy cogiendo ritmo. Y bueno, esperar qué pasa, ¿no? También una buena opción sería Estados Unidos, que me gusta mucho. No. Pero bueno, yo creo que eso todavía falta mucho para eso. Bueno, hasta ahí. Sería hermoso que vuelva a Europa. Sería espectacular que James vuelva a Europa. Obviamente nos quedamos con muchas cosas. Hay que analizar toda esta entrevista. Pero bueno, no quiero sacarle tanto tiempo. Simplemente les voy a decir que con lo de la selección coincido. Creo que es un tema de externo a ellos. Creo yo que es más de un planteo táctico que de otra cosa. El bajo rendimiento sí puede ser responsabilidad de los jugadores, pero cuando hay un buen esquema y cuando confías en la idea de juego de un entrenador, creo que todo es más fácil y todo fluye de otra manera. Entonces hay una buena relación del plantel, lo dijo él, lo dicen desde adentro, y obviamente muchas veces se implanta desde afuera que hay una mala relación, que por eso juegan mal, que no se llevan bien, que se traduce dentro de la cancha, y muchas veces esas cosas se inventan. Yo la verdad es que no sé de dónde sacan esa data, pero acá tenés a uno del... Obviamente que quizás James no esté diciendo toda la verdad, pero creo yo que lo dijo con bastante sinceridad y se nota cuando lo dice, y además te está hablando él, que es uno de los artífices y es uno de los integrantes de este plantel. Entonces qué mejor fuente que la que está adentro del equipo. Después, con el tema de Luchito, dijo lo que todos pensamos. Es un jugador humilde, con mucha calidad. Llegó al club que tenía que llegar. Y no hay dudas que la va a romper toda. Klopp ya en reiteradas ocasiones dijo que es de los jugadores con más calidad que vio, con más calidad que dirigió directamente. Lo dijo antes de que llegue, que le gustaba cómo jugaba. Y cuando llegó dijo eso. Dijo que es de los jugadores con más calidad que dirigió. Entonces... nada, lo dice James, lo dice Klopp, lo dice gente que sabe de fútbol. Obviamente después a nosotros nos puede gustar su manera de jugar, pero si ya lo dicen los grandes, los que saben de la redonda, y ya no hay vuelta que darle a eso. Pero bueno, nada. Después, tema, ¿a dónde va a ir? Bueno, él dijo que que es una posibilidad de irse de Qatar. Sería hermoso que se vaya a Qatar. Y dijo que en lo colectivo no estaban bien. Es lo que decimos siempre. Es una cuestión de que James está un escalón más arriba a nivel juego. Entonces la lectura de juego del equipo no es la misma que la de él. Él quizás te mete un pase filtrado que otro futbolista no puede llegar a ver o no puede llegar a leer, porque tiene una calidad más arriba James. Y se nota en la cancha, y lo decimos siempre en todos los resúmenes. Se lo ve bien físicamente, está atravesando un buen momento, mete goles, asistencias. Nada, terrible lo que está haciendo Jamesito, y sería hermoso que vuelva a Europa. Una lástima que Benítez lo haya echado, porque lo echó básicamente de Everton. Es una cagada, siempre lo mismo. Pero bueno, nada, el tiempo pone cada cosa en su lugar, así que veremos si Jamesito puede volver a Europa. Dijo que una posibilidad es la MLS. La verdad es que a mí no me gusta mucho la MLS, y además no lo vamos a poder cubrir, porque la MLS tiene más copyright que mis tetas. Nada, simplemente eso. Y ahora sí, vamos a pasar al video de reacción
al primer gol de Luchito Díaz en cada equipo en el que jugó. Así que los invito a que vayan al primer comentario fijado, hagan clic en ese video y los va a redireccionar al canal secundario, de paso se suscriben. Y como no, como les dije, si llegamos a 1000 suscriptores ahí, hacemos directo entre esta semana y la otra, reaccionando a los mejores momentos de Luchito Díaz, a todo lo que nos pidan. Un especial de Luchito Díaz nada más. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.